en la versión Dios habla hoy, acompáñeme al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Vamos a leer desde el 14 al 23. Mire, póngale cuidado a esto. Dice: luego Jesús llamó a la gente y dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza. Él les dijo: ¿así que ustedes tampoco lo comprenden? ¿No entienden que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Acuérdese que en este capítulo 7 está hablando de la tradición de los judíos, que ellos pensaban que al comer alimentos con manos sucias, eso era lo que contaminaba. Entonces, si usted comía algo sin haberse lavado las manos, por eso es que tenía odio adentro. Son creencias y tradiciones transmitidas generacionalmente. Dijo también: lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, de la mente de los hombres, recordemos que el corazón verdadero es la mente, salen los pensamientos, salen los malos pensamientos, gracias, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Mire, todas estas conductas que acabamos de ver, por favor, ven desde el 22, 23, 21, 22, 23, sí, ahí. Todo esto son consecuencia de la herida original. La religiosidad quiere tapar eso. Las maldades, la codicia, el adulterio, taparlo. ¿A dónde voy? Cuidado con esto. Que el adúltero puede dejar de adulterar sin sanar la herida. Que el inmoral sexual puede dejar de ser inmoral sexual sin sanar la herida verdadera. El alcohólico, sí. Y todas estas conductas externas pueden dejar de practicarse sin sanar la herida verdadera. ¿Verdad? Ahora lo vamos a ver por la palabra. Mira, estas y otras conductas, miremos las otras conductas de los últimos tiempos en Reina Valera. Segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, conductas, consecuencia de la herida original, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad. A estos, dice Pablo a Timoteo, a esos evite. Todo esto son conductas, hábitos conductuales de la humanidad de los últimos tiempos. Lo que vimos en Marcos, lo que vemos aquí en Timoteo, es la consecuencia de un hombre interior totalmente herido, un espíritu muerto totalmente, ¿sí? Por eso, las conductas del hombre en estos últimos tiempos, ¿sí? Cuando la iniquidad, cuidado con esto, cuando la iniquidad que ha estado oculta durante tantos siglos sale a flote en todos los seres humanos, esto significa que nosotros estamos viviendo una
emergencia espiritual, no una urgencia. Emergencia del original emerger. Está emergiendo espiritualmente todo lo que ha estado oculto durante muchas generaciones. Por eso lo que estamos viendo al día de hoy, ¿cierto? Este emerger espiritual se está dando para el mundo occidental y para la humanidad, sobre todo para el mundo occidental, más o menos a partir de los años 50, 60, y hoy hay una proliferación de esta manifestación de conductas. Sí, veamos algo sencillo. Yo tengo 54 años de edad. Cuando yo tenía 10, 12 años, era tabú tocar el tema del homosexualismo. En la capital de Colombia, Bogotá, los homosexuales, a duras penas, los que se atrevían a manifestar su conducta abiertamente, tenían un lugar específico en la 72 con Caracas, en Bogotá, y eso era tema conocido para toda la ciudad. Hoy en día no. Hoy en día tú entras un domingo a un centro comercial, aquí en Facatativá y en cualquier lugar, y tú ves dos niñas cogidas de la mano dándose besitos, o dos muchachos en cine, y ya la sociedad. ¿Por qué? Porque está emergiendo esa vida espiritual que ha estado oculta, que ha estado reprimida, y es el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Estamos? ¿Por qué? Miremoslo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Ahí está. La humanidad hoy está sumergida en religiones, en creencias, pero destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Y eso trae una consecuencia que está ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es que entonces estamos viviendo una generación de muerte. Sí, hay una atmósfera de muerte por todos lados. Lo queremos tapar con la cultura. Ahorita llega diciembre y bueno, eso es un espíritu, el espíritu navideño, que nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Es un espíritu que engaña a la gente que no tiene vida espiritual. ¿Sí? Ahorita hay gente ya que está, ejemplo, planeando celebrar días específicos. Yo no quiero satanizar nada porque haríamos lo que dice Romanos. Entonces, porque tú no practicas eso, vas a creer que eres más santo que ellos. No. Pero hablo es en el fondo de las cosas, que el hombre que no tiene sanidad interior verdadera busca es celebrar momentos, temporadas, épocas, vive es para épocas. El hombre que es sano vive su vida, sabe que la vida, el camino, el viaje que estamos recorriendo como peregrinos trae momentos a favor y momentos en contra. Trae momentos buenos y momentos malos. Trae momentos de mucha alegría y otros de tristeza. Trae momentos donde ganamos y otros que perdemos. Pero esa sanidad interior te mantiene sin perder el rumbo. ¿Qué es estar enfermo? Lo que está sucediendo hoy. Que no hay rumbo. ¿Qué quiere decir? No hay identidad, no hay valor, no hay carácter en la sociedad. Ok, aquí son dos preguntas las que yo hago. ¿Cómo ser sano y libre de esa verdadera herida? ¿Cómo ser sano? Ya lo vimos bien, por la palabra, permaneciendo en la palabra, ¿cierto? ¿Sí? Pero entonces aparecen las conductas y viene otra pregunta. ¿Cómo cerrar el ciclo de estas conductas pecaminosas? Y quiero volver a compartir algo que es clave para entender sanidad interior. Entonces, vamos a ver allí en Mateo 3, acompáñenme en Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, sumergido en aguas,
Subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio, cuidado con esto, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el único momento en toda la porción de la palabra donde aparecen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí están. El Hijo viene a bautizarse con Bautista, sale de las aguas y en forma de paloma se manifiesta el Espíritu Santo, y de los cielos dicen que todos oyeron la voz del Padre. ¿A dónde voy? Nuestro Dios es un Dios trinitario: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y quiero decirte que los llamados unitarios o Jesús solos, ellos también creen en la Trinidad. Ellos creen en la Trinidad. El punto de ellos no niegan ni al Padre ni al Espíritu Santo. El punto de ellos es con la celebración del bautismo en aguas. Ahí es donde está la discusión, donde ellos dicen: no se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Que Dios aclare eso al final. Pero ellos creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Estamos? Ese es nuestro Dios, un Dios único y verdadero que es trinitario. Estamos hablando de sanidad, vimos todas esas conductas y estamos viendo cómo verdaderamente ese Dios trino, ese Dios trinitario, pudo sanar esa herida verdadera. No va a sanar, ya no sanó. ¿Estamos? Así como el Dios es trino, hizo un hombre a su imagen y semejanza. Primera de Tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Qué es lo que compone un ser humano? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios trino creó a un hombre tripartito. De la Trinidad sale su creación tripartita. Él es trinitario, no somos tripartitos. ¿Está claro? Cuerpo, alma y espíritu. Así como Dios es trino y el hombre tripartito, el pecado es tricótomo. ¿Sí? Esta parte es clave en sanidad interior. Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad. ¿Qué es lo que visita? Ok, que visita la iniquidad, ¿sí?, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ok, entonces encontramos un Dios trino, un hombre tripartito que tiene tres manifestaciones del pecado. La iniquidad, ¿dónde está? En el espíritu. La rebelión, ¿en dónde? En el alma, el corazón. Y el pecado son las conductas. Mucho cuidado con esto. Nosotros estamos acostumbrados a pedir perdón por las conductas, lo que se toca, lo que se ve: el adulterio, la muerte, el vicio, la grosería, el robo, la ofensa. Pero recuerda y miremos ya bíblicamente que esa es la conducta que fue motivada por la mente que está revelada a Dios y nace en un espíritu que está lleno de
iniquidad. Entonces, la herida verdadera del hombre tiene nombre. ¿Cómo se llama la herida verdadera del hombre? Iniquidad. Así se llama la herida verdadera del hombre, ¿sí? Y habita en el espíritu del hombre. Entonces, mira, la palabra iniquidad viene del original hebreo awen, A-W o W-E-N, awen, que traduce torcido. Dios creó un espíritu recto alineado con él. Cuidado acá, cuidado acá. Un espíritu recto alineado con su voluntad. Cuando Satanás desobedece a Dios, ahí en la eternidad, en Satanás, ¿se acuerdan el origen de la maldad? Nace la iniquidad, la maldad, y es lo que Eva saca, Derek, lo recto de ella, y recibe un mensaje o una palabra o una enseñanza que es totalmente similar a la de Dios, pero es torcida. Ahí nace todo. Eso solo lo discierne en el ser humano el Espíritu Santo. Por eso dice, Él se disfraza de luz. La iniquidad viene disfrazada de luz. No se muestra como los que dicen que son satánicos. Esa gente que dice que son satánicos, que matan gatos y hacen todos esos rituales ahorita en octubre, son personas descontextualizadas con la sociedad. La realidad de Satanás va por otro lado. Es más, alguna vez, no porque yo haya querido investigar, sino creo que es parte del regalo de Dios, colocó a mi lado a alguien que había estudiado mucho ese tema y que había leído y había conocido la famosa Biblia negra, la Biblia los libros de Satanás, y el autor o escritor y creador del satanismo aquí en la tierra frente a esa relación con esa maldad, y me comentaba que nada tiene que ver con todo eso, que caras feas y figuras demoníacas, y no. Esta gente que hace parte de esas sectas o de esos movimientos es gente muy culta, es gente muy bien hablada, es gente que se cuida mucho. Entienda, es gente que vive muy bien, es gente que actúa Lucifer. Yo no sé el hombre dónde sacó que él es un arrastrado y un cochino, ¿no? Las sectas satánicas es gente, mire, que humanamente hablando son los estratos altos. Ellos no tienen nada que ver con que ir a tomar sangre y comer y matar gatos y hacer una cantidad de cosas. Eso es gente que está mal de su cabeza y que piensan que hacen eso. ¿Sí? Las cosas con él van por otro lado. Por eso él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay mucha gente que estando aquí, lo que hay en su corazón es una intención de honrarlo a él. ¿Y por qué? Si no, entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo termina totalmente desfigurado como un andrajoso y como un habitante de la calle cargando una cruz por todo Jerusalén? ¿Qué enseñanza la que nos dio? Para que nosotros hoy pensemos que no, ahí es donde está mostrando la verdadera condición del hombre. ¿Estamos? Entonces, mira, este torcido, dice la Biblia ahí, que se transmite generacionalmente de padres a hijos. ¿Hasta cuándo? No. Ahí dice hasta la tercera y cuarta porque estábamos en el antiguo pacto. Al día de hoy es hasta que Dios tenga misericordia. ¿Sí? Romanos 9:16. A ver, ¿a dónde voy? Pueda que pasen 3, 4 generaciones, o solo una, o muchas. Si usted no quiere, ahí sigue la iniquidad. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cómo dice el versículo de hoy? Haz con tu siervo según,
En realidad, ¿qué está diciendo el salmista ahí? A ver, líbrame de iniquidad. ¿Para qué coge un religioso el versículo de hoy? Haz con tu siervo según tu misericordia, que tenga hoy lo del arriendo, que tenga hoy para el mercado, que mi enemigo se muera, que yo consiga el cupo en el colegio, que yo desde... Y el Señor dice, oye, ¿dónde andas? Si usted pueda que no tenga eso o pueda que lo tenga todo, tú lo que necesitas es ser libre de iniquidad. Que tu espíritu sea resucitado, nazca de nuevo y tú te vuelvas a alinear con mi voluntad. Carlitos leía en Isaías ahora, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cómo van a hacerlo si el espíritu está muerto? Para que pensemos como 10 piensan, mi espíritu tiene que nacer de nuevo. Hasta que no hay un nacimiento nuevo, no hay una restitución y una restauración verdadera, ¿cierto? Entonces, el punto aquí es que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Estamos, iglesia? Ahí dice, no depende del que quiere ni del que corre. Esto es muy profundo. Pero sí, aquel del que ha tenido misericordia a Dios, se ve. Porque conectemos con los mensajes de restauración. ¿Cómo es que sana las heridas y cómo es que libera y rompe todos estos ciclos de maldiciones en conductas pecaminosas? Él, cuando tiene misericordia de un ser humano, lo primero que hace es traerlo ¿a dónde? A su palabra, apasionarlo por su palabra. Y esta parte sí que le cuesta entenderla a muchos por la mala interpretación de la palabra. ¿Por qué? Porque hoy la gente viene a solucionar sus problemas. A ver, los que más avanzan vienen a querer cambiar sus conductas. Pues claro que sí, pero es que hay cosas que usted puede cambiar sin haber sido libre de la iniquidad. ¿Ok? Entonces, aquí nacen 3 preguntas. Hoy el mensaje es concreto para que conectemos con algo precioso que el domingo nos trae el Señor. Primera pregunta: ¿cómo Dios sanó la herida de la iniquidad? Acompáñeme a Mateo 23, 28. Mire lo que dice el Señor. Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres. O sea que hay personas que por fuera pueden verse que no fuman, no toman, bien, ¿sí? Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Él los llamó sepulcros blanqueados, ¿sí? Sepulcros blanqueados. Mire, colócame el 27, Gabriel está ahí. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de ¿qué? De huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué le está diciendo? Su espíritu está muerto. De nada sirve su cultura, su profesión, su dinero, su estatus. No hablemos de conductas pecaminosas, porque aquí es donde se demuestra que usted no puede estar practicando ninguna conducta pecaminosa y muerto por dentro. A ver, ¿por qué Jesús le decía eso a ellos? ¿Por qué le decía eso a ellos? Entonces, ¿será que los fariseos eran unos dobles? ¿Será? No vayamos tan allá porque juzgaríamos. Cuidado con esto. A ver, uno famoso de esos fariseos, ¿quién? Nicodemo. Y Nicodemo buscó al Señor de noche y todo, pero ¿a dónde voy? Porque el Señor les dice, mire, sí, sus vestiduras, sacerdotes,
¿Y a dónde es que me direcciono y quiero que veamos? No necesariamente es que estos sacerdotes fariseos de esa secta religiosa eran malos, o sea, que practicaran cosas inmundas no necesariamente. ¿Por qué Jesús les dijo eso? Porque ninguno de ellos había nacido de nuevo. Sencillo. A ver, podía estar gente, buena gente, sí, pero eso no vale para Dios. Por eso les dijo, ustedes por fuera se ven muy bien. Estaba anunciando la salvación y la obra de Él, del plan de salvación del Padre para santificarnos, hasta que no nazcan de nuevo. Y se lo dijo a uno de ellos, ¿a quién? A Nicodemo. No, esto no es de lo de afuera, ni milagros, ni sus vestiduras, ni sus títulos, ni su estudio, ni el conocimiento de la Torá, ni ir a estudiar teología, ni ciencias bíblicas. Tienes que nacer de nuevo. Si yo no nazco de nuevo, dentro de mí hay ¿qué? Muerte. Oiga, qué tremendo que pueda haber una persona muy culta, muy buena, con muerte dentro de ellos. Pues por eso es que la sociedad está como está. Porque lo dejé claro, si no naces de nuevo. Entonces, ¿cómo Dios sanó la herida de la iniquidad? ¿Verdad? ¿Cuál es esa iniquidad? Pues miremoslo. Se manifiesta a través de todas esas conductas, de todos esos comportamientos y hábitos que hoy están destruyendo nuestra sociedad. Y veámoslo, le habla a uno de esos fariseos que lo incluyó en esta palabra tan fuerte. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está claro. La manera como Dios sanó la herida de la iniquidad es a través del nacimiento nuevo. Entonces la pregunta que hace tiempo no hacía, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Cómo se muestra aquí, iglesia, por favor, que usted nació de nuevo? ¿Cómo? A ver, por favor, aquí es donde uno aterriza el mensaje y todos los que me están siguiendo. ¿Cuánta gente lleva años o dura años yendo a lugares a congregarse sin saber para dónde van? Detrás de cosas buenas, que cambie mi marido, que cambien mis hijos, que cambie mi vida financiera, que yo me sane de un cáncer, que me sane del SIDA, que me sane de leucemia, que me den la visa para Estados Unidos, que me salga, que me nombren gerente. Entonces eso está muy bueno y puede darse. Pero la razón número uno por la cual la iglesia se congrega es porque Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y si Él es nuestro Señor y Salvador, es porque hemos nacido de nuevo. Y al nacer de nuevo, ya no hay iniquidad. El Espíritu ha sido vivificado. Ahora el Espíritu Santo volvió a vivir en el espíritu del hombre. ¿Está claro esa parte? ¿Cierto? Entonces, él le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Por qué Nicodemo le habló así? Porque su espíritu está lleno de iniquidad y su mente de rebelión. ¿Qué es rebelión? No entiende la vida del espíritu. Él es un maestro, él es un estudioso de la ley. Es un judío reconocido. Cuidado, ¿estamos aquí o no? Ok, entonces démonos cuenta que el Señor le dice, no depende del estudio judaico, de la Torá ni de la Tanaj, depende únicamente del nacimiento nuevo. Muy bien, ahora del nacimiento nuevo, cuando tú naces de nuevo, empieza un proceso de santificación. Segunda pregunta, ¿y cómo Dios sana la rebelión del alma? Porque tú y yo tenemos iniquidad en el espíritu.
rebelión en el alma, pecado en el cuerpo. ¿Cómo Dios sana la rebelión en el alma? ¿Sí? Y aquí hay una cita bíblica que es impactante. Vamos al Antiguo Pacto, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, no primera de Samuel. Los libros del Antiguo Pacto son libros y las cartas son cartas. Hay que tener cuidado con los artículos. Amén. Capítulo 15, versículo 23. ¿Cómo dice? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. A ver. Un espíritu muerto, un hombre que no ha nacido de nuevo, no necesita que nadie le haga brujería. Su mente está llena, su corazón está lleno ¿de qué? A ver, todos pensamos que adivinación es las cartas, leer el chocolate, el tarot y todo este tema. No. Cuando habla de adivinación, habla de oscuridad, de tinieblas, de manto, de añublo, todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con brujería, hechicería, ¿cierto? Entonces, dése cuenta que el profeta Samuel, de parte de Dios, le está diciendo al rey Saúl, después de que él desobedece una orden de Dios, que más que holocaustos, que más que sacrificios, que más que todo lo que uno hace para afuera, lo que uno necesita es tener su mente libre de rebelión, porque esa rebelión se asemeja ¿a qué? Al pecado de adivinación, a la brujería. Y cuidado con lo que dice acá. Y como ídolos e idolatría es la que una mente rebelde es una mente terca a la palabra de Dios, obstinada, y no. Por eso cuando uno lee Proverbios, ¿qué es lo que le aconseja uno Proverbios? Ni por las curvas se meta con un terco. Dios, no puede haber peligro más grande en la tierra que un terco. No discuta con un terco, nada. Y es tan fuerte una persona con rebelión en la mente que la palabra le dice, listo, métase con él, va a terminar igual que él. Peor que él, dice la palabra. A un terco se le dice, ¿qué pastor? Que yo entiendo que aquí dice. Tiene, muy bien. Ahí. ¿Usted entendió así la palabra? Hágale. No hay nada más que decir. ¿Sí? Porque es peligroso meterse con un terco. Además, Pablo dijo, en nada aprovecha ponerse a discutir ¿qué? La palabra de Dios. Que temas que aquí, que no, que el diablo sí tiene cachos, y es que yo tuve una visión y tengo un CD y tengo fotos y hermano, el diablo tiene cachos, créalo. Compre aceite para que se los brille y punto. ¿Sí? Entonces, cuidado, estamos hablando de que el espíritu es la naturaleza de Dios en el hombre. Por el pecado se muere, se va el espíritu de Dios, queda muerto el espíritu del hombre. Un espíritu muerto, así tenga el estrato cultural que tenga, el estudio que tenga, produce una mente rebelde. ¿Qué es una mente rebelde? Una mente obstinada. ¿Qué es una mente obstinada y rebelde? Una mente llena de brujería, de atmósfera de muerte. Mire, yo pensaba que el único país en el mundo donde hay corrupción es aquí. No, hay en todo el mundo. Tiene que haberla en todo el mundo. ¿Usted sabe cuál es el único país en el mundo donde no hay corrupción? En la verdadera iglesia de Jesucristo. Y no es un país, lugar físico. Estamos regados en los 4 puntos cardinales, de todos los colores, razas. ¿Y qué nos hace hijos, iglesia de Jesucristo? Que el Espíritu Santo ahora gobierna nuestro espíritu. Y ese Espíritu Santo, ahora sí, ¿qué es lo que tiene que enfrentar el Espíritu Santo dentro de nosotros? Desde el Espíritu, una mente rebelde, una mente maleducada. ¿Tú sabes qué es en realidad el proceso de santificación? Un proceso de
reeducación, volver a ser educada mi mente conforme a la palabra de Dios. Volver a ser yo educado, pero conforme a esta palabra. Veámoslo, cuánta gente, ¿cómo distingue usted las religiones? La religiosidad. Aquellos que fueron reeducados, pero al mandato de un hombre. Hay gente que viste de blanco, de faldas largas, que asimilaron e hicieron de ellos una cantidad de conductas que nada tiene que ver con esto. ¿Sí? Entonces, en la iniquidad, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Es necesario nacer de nuevo. Y en la rebelión, ¿qué nos dice? Romanos 12:2. ¿Sí? Por eso una persona que diciendo que es creyente y que es nacido de nuevo, que diga, me están haciendo brujería. Perdón, me están haciendo brujería. Sí que estoy peleando con la bruja, con el no sé qué, con el duende, con... Híjole, no ha nacido de nuevo. Antes de ir a Romanos 12:2, Gabriel, búscame Números 23:23. Números 23:23. Vamos a leerlo todo a la iglesia. Léalo. Porque contra Jacob, Números 23:23. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Contra un hijo de Dios no hay brujería, no hay hechicería. ¿Y por qué me estoy sintiendo así? Porque usted mismo está haciendo brujería por una mente rebelde y un espíritu que no ha nacido de nuevo. Usted mismo se está haciendo brujería al ser terco, al ser necio, al no querer alinearte. Pues acuérdate que en el antiguo pacto hay una buena cantidad, solo una, este rey Saúl del que estábamos hablando, hubo un momento donde Dios le envió un espíritu a atormentarlo, un espíritu inmundo a Saúl, que él solo se calmaba cuando el niño David tocaba el arpa, que todavía no era rey ni nada. ¿Sí? ¿Por qué? Por el arpa, no, por la presencia de Dios en ese niño, que era el único que calmaba ese espíritu inmundo. Entonces, una persona que insiste en ser rebelde al camino del Señor, una persona que insiste en no enfocarse en suplicar misericordia para que Dios le conceda el nacimiento nuevo, pues va a ser atormentado por espíritus. Y cuidado, no solo espíritus que se manifiestan dentro de él, en su mente, pensamientos fuertes, sino los espíritus que están en la vida de otros. Porque esta guerra no es contra carne y sangre. Entonces usted en su lugar de trabajo, hay contra cuántos demonios está peleando, que esas personas no saben que están dirigidas por esos demonios. Algunas poseídas, otras manipuladas, otras influenciadas. Y están ahí, sencillo, no vayamos lejos, en la misma casa. Cuando el que recibe el nacimiento nuevo, solo uno, está durmiendo con el Chucky al lado. Pero cuidado que usted no puede tocar al ser, a la criatura, no la puede tocar, porque Dios al pecador lo ama, pero al pecado lo aborrece. Ahí está la prueba de la paciencia y la santidad de los hijos de Dios. Ahí es donde nos medimos nosotros. Ahí es donde verdaderamente nos medimos, al saber que en realidad, aquí está esto, aquí está lo otro. Bueno, vaya y venga afuera. El Espíritu Santo dentro de ti te muestra a las personas que están siendo manipuladas por espíritus inmundos, espíritus de desorden, de pecado, de violencia, de maldad, de muerte, todas esas inmundicias que se ven. Pues sencillo, apártate, dice, apártese de ellos. Todas esas conductas que vimos en Timoteo y en Marcos, ¿estamos? Pero en la casa, el cónyuge, los hijos, porque como es la lija con la que el Señor empieza a pulirnos, a pulirnos, a pulirnos, a pulirnos.
a tallarnos, a darnos la figura, ¿sí? Él en el antiguo pacto fue alfarero, pero en el nuevo pacto fue carpintero. Ese es el alfarero del antiguo pacto es el carpintero del nuevo. Y en ambos lo que busca es darnos ¿qué? Forma. Y tiene que ir tallando y él se mueve a través de quien quiera. Si necesita un esmeril fuerte, pues ¿qué necesita? Una mano fuerte, y él es dueño de todos los espíritus. Me estoy haciendo entender. Entonces, esa rebeldía que hay en nosotros, ¿sí? Viene esa sanidad, esa restauración en Romanos 12:2. Después de que tú y yo recibimos el nacimiento nuevo, Romanos 12:2, Gabriel, ¿sí? Después de que tú y yo recibimos el nacimiento nuevo, mire lo que pasa acá, por favor. Mire lo que sucede aquí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Pablo está diciendo, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ya está aquí, pero tu mente rebelde no te la deja ver. El nacimiento nuevo es que el Espíritu de Dios dentro de nosotros empieza a renovar esa mente, y esa mente, ¿de dónde viene? De ser una maleducada. No sabe comer, no sabe vivir, no sabe hablar, no sabe nada. Espiritualmente hablando, humanamente hablando, puede ser una persona estrato 20 o estrato 0, porque en el espíritu no hay estratos. ¿Cómo sana Dios la rebelión del alma? A través del arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia, renovación de la manera de entender las cosas. Hasta que nos renovemos. Por ejemplo, algo sencillo. A ver, con el tema que estamos hablando, si estamos rodeados de personas, ¿qué es lo que hace una persona que no ha sido renovada en la mente cuando está rodeado de personas que lo molestan? Pues defenderse y actuar peor. Si su mente ha sido renovada, usted entiende que no es la persona. No es la persona. Ahora sí le hablo a padres, a esposos que tienen a su lado cónyuges o hijos o familiares con estas conductas. Si tú y yo ya nacimos de nuevo, tenemos el entendimiento y el poder del Espíritu para saber llevarlos, no cayendo en alcahuetería y permisividad, ni en un nivel de maltrato, disciplina y exigencia que se salga de lo normal, sino que Dios nos da la medida. Dios nos da la medida. ¿Estamos, iglesia? Entonces ya vimos cómo sana la iniquidad, cómo sana la rebelión, y queda por último ¿qué? Cómo Dios sana y libera al hombre de las conductas pecaminosas del cuerpo. ¿Estamos? Primera carta del apóstol Juan, vámonos allá para al lado de Apocalipsis, capítulo 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 10. Léalo conmigo toda la iglesia, por favor. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a leerlo de atrás para adelante, ¿sí? Si su palabra está en nosotros, no le hacemos mentiroso porque decimos que hemos pecado. ¿No? Cuando usted dice que usted no es pecador, es porque la palabra no está en usted. ¿Por qué lo primero que Dios nos quiere dar a nosotros es su palabra? Porque lo único y lo primero y lo más grande que hace la palabra es hacernos
reconocer nuestro pecado. ¿Cómo sabes que una persona está en la palabra? Porque nunca jamás en la vida vuelve a culpar al otro de lo que hay en él. Nunca. Nunca jamás. ¿Y cómo así? Sí. Nunca jamás vuelve a culpar. Venga, mire, espéreme, le busco algo por acá, por favor. Nunca jamás. Y veámoslo aquí. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos dio ejemplo de qué, de ese amor hacia nosotros, ¿cierto? Siempre nos dio. Déjenme ver a ver un momento. Acompáñeme a Mateo 27, Gabriel. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién lo está diciendo? El que no pecó. Sanidad interior. Yo pregunto, ¿Jesús tenía el corazón sano? ¿Sí o no? Sí. El único. Ahí sí, cuidado, no podemos dudar. Él enfrentó y venció porque el Espíritu Santo estaba en él. Pero démonos cuenta que al día de hoy, nosotros, estando muchos, no nosotros, sino muchas personas, o los que éramos antes, sin haber nacido de nuevo, con una mente rebelde y con un cuerpo practicando conductas pecaminosas, no reconocíamos ni la presencia de Dios ni nuestros errores. Ahora, ya nacimos de nuevo, estamos renovando la mente con la palabra de Dios y estamos siendo esforzados y valientes para no practicar conductas pecaminosas. ¿Cierto? ¿Cierto? Ok. Y entonces viene el tema de sanidad interior. Momentos donde tenemos que Señor, ¿por qué me desamparaste? Yo pregunto, ¿el Señor lo desamparó? Pero hay momentos donde nosotros nos vamos a sentir y a experimentar. ¿Cómo nos vamos a experimentar? ¿Ah? Entonces, a ver, cuidado acá. ¿Qué es lo que el Señor coloca en mi corazón, en mi espíritu para esta noche? Hay cosas que nosotros llamamos heridas, que no lo son. No son más que partes de un proceso. Recordemos la enseñanza del domingo, José. Oh, Dios mío, la palera que le dieron a José. Lo vendieron. Esclavo. Preso. Y cuando tiene a los muérganos, 11 hermanos al frente, ¿sí? Cuando los tiene al frente, yo pregunto, ¿cuántas veces José, como Jesús, levantó sus manos para decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Muchas. Tú y yo, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Pero si Jesús en ese momento no experimenta todo lo que experimenta, entonces no nos hubiera podido salvar, porque no nos hubiera dejado esta escritura donde Él nos dice, como seres humanos, y en este cuerpo siempre van a experimentar el vacío, el abandono. No traten de llenarlo con el mundo. Hablemos de matrimonio. No puede haber error más grande en la vida que una pareja que no ha sido sanada en su herida verdadera se una a otra pareja que tampoco ha sido sanada en su herida verdadera, con la falsa promesa que se van a amar.
¿Cuántos espejos tenemos hoy? Que yo te voy a amar. Y pues se llama amor las manifestaciones emocionales, sexuales, los regalos, y no hay nada. Y después se hacen daño, se destruyen. ¿Y quiénes son los paganos? Los hijos que vienen al mundo con un corazón totalmente herido. ¿Y quiénes son los primeros que los ajustician? Los mismos padres, cuando los niños crecen y les muestran en carne viva lo que ellos han escondido dentro de ellos o lo que hemos escondido. Entonces, a ver, vamos a terminar direccionándonos hacia lo que la palabra tiene hoy. Lo primero que a mí me debe ocupar, Mateo, híjole, 6:33. Lo primero que a mí me debe ocupar es el nacimiento nuevo. En ese nacimiento nuevo, la renovación de mi mente para que deje de ser rebelde. Y en ese nacimiento nuevo, por la renovación de mi mente, yo pregunto, si usted nació de nuevo y su mente ya se está renovando, ¿será que usted tiene que hacer esfuerzos para cambiar sus conductas pecaminosas? Okay. Entonces, si una persona no ha nacido de nuevo y tiene su mente llena de rebeldía, ¿será que puede dejar de practicar conductas pecaminosas? Entonces hay mucha gente que está fuera de contexto. ¿Cómo le voy a exigir yo a alguien que en el cuerpo deje de hacer algo que definitivamente por darle gusto a uno lo pueden hacer, pero eso sigue adentro? Y eso, por lo regular, esa es la educación que se está dando a los hijos hoy. Hoy hablaba con una profesional en el tema de orientación y le decía, daría todo por poder conocer a mi hijo. O sea, no puede haber padre más engañado que el que piensa que conoce a sus hijos. No puede haber padre más engañado en la vida que el que piense que conoce a sus hijos. Es mentira. Porque los hijos, así como usted y yo, fuimos y son unos en la casa y otros afuera. ¿Dónde es donde uno se muestra cómo es? En el colegio. Yo le decía a la orientadora, daría todo porque yo me pudiera esconder y camuflar. O sea, ser por un día un amiguito de mi hijo, sin que él supiera que yo estoy ahí. Ahí conocería a mi hijo, escucharlo hablar como habla. Porque es que es el hijo del pastor en la casa, cuidado, pero a mí me gustaría saber cómo es allá. Cuando inclusive el profesor se sale de clase y quedan solos. Muchachos, hagan algo, que no hay clase de sociales. Pues si es igual a mí, es el primero que grita algo. Si es igual a mí, porque es igual a mí, es el primero que le va a proponer al salón algo. Entonces uno como padre, cuando la palabra mora en uno, uno deja de vivir de mentiras, de ilusiones y de hipocresías. Y lo primero que hace la palabra a uno es aterrizarlo. ¿Sí? Porque hoy en día tenemos un problema muy grande, los padres que no han nacido de nuevo, que tienen una mente rebelde y que a escondidas practican pecado, que viven agarrados en todos los colegios con los rectores y los profesores, defendiendo a los hijos que están mostrando lo que ellos tampoco han querido cambiar. Y esa es una problemática tremenda que tenemos. Entonces, terminemos esta noche enfocándonos en Mateo 6:33. Léalo conmigo, iglesia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? El nacimiento nuevo, una mente obediente y un cuerpo libre de
conductas pecaminosas. Ahora entendamos algo, por favor, iglesia. El nacimiento nuevo es así. Cuando ya el Señor lo da, ¿sí? Pero ese nacimiento nuevo dice, colócame Primera de Pedro 2:2. Cuidado, ahora sí, terminamos con esto. Primera de Pedro 2:2. 2:2. 2:2. Desead como niño recién nacido. Entonces, ¿qué es lo que hace, lo primero que hace alguien que ha nacido de nuevo? Memorizarse los 8 capítulos, leer la palabra a diario. No se puede ni levantar o ni acostar sin haber leído su salmo, su proverbio, su antiguo, su nuevo, y sin haber orado la palabra de Dios. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque dice, desee como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que es la palabra, para que por ella crezca para salvación. Entonces el nacimiento nuevo es la primera parte. De ahí para allá, ¿qué tenemos que hacer? Crecer. ¿Qué es crecer? Que la mente pase de ser rebelde a ser ¿qué? Obediente. Y el cuerpo pase de dar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad a miembros de santidad. ¿Estamos acá? Ese es el proceso. ¿Sí? Ese es nuestro proceso. Esa es la verdadera sanidad interior, ¿verdad? Entonces, si el mismo Señor en algún momento dijo, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé si usted puede comprenderlo, esa parte. A ver, ubíquese, por favor. Ubíquese ahí. ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué está experimentando él? ¿Qué es la ausencia de Dios? O sea, mire todo el cuadro completo. Y él, el santo, el redentor, el justo, el alfa y el omega, en su carne está diciendo, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que el entendimiento de esa palabra restaura totalmente la vida de aquel que está luchando con sus debilidades. La restaura totalmente, ¿sí? Y al que es legalista le deja la boca callada. Legalista en el sentido de, mi hermano Carlos Alberto Cadena colocaba hoy algo tan lindo frente a la Biblia. Decía, si vas a coger la Biblia como vara, que sea para medirte a ti mismo, no para golpear a otro. Entonces yo aquí me mido como voy, ¿sí? Y que cada uno se mida como va frente a la palabra de Dios. ¿Estamos, iglesia? Iniquidad, rebelión, pecado. Momentos cuando ya hay nacimiento nuevo, donde esa mente quiere ser rebelde a someterse al Espíritu para seguir ¿qué? Practicando en el cuerpo iniquidad. Colóquese sobre sus pies, vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás
más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Ha dicho Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, ha dicho Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus puertas sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén.